Perfecto, entonces. Recuerden entonces donde nos habíamos quedado hoy a la mañana. Acuérdense que estamos estudiando hormona de crecimiento y habíamos comenzado a dar las funciones de la hormona de crecimiento. Les recuerdo, cosa de que ahora cuando veamos las enfermedades podamos recordar estas cuestiones. Habíamos dicho, en el metabolismo de las proteínas, la hormona de crecimiento aumenta la síntesis proteica y disminuye el catabolismo proteico. Por eso tiene un efecto anabólico, es decir, estimula el crecimiento de tejidos. Otra cosa que dijimos, otra función de la hormona de crecimiento, era en el metabolismo de hidratos de carbono, donde dijimos que disminuye la utilización de glucosa por los tejidos y al mismo tiempo sintetiza más glucosa y de esta manera la libera a sangre, por lo cual me va a aumentar la glucemia. Así que dijimos que la hormona de crecimiento es hiperglucemiante. Otra de las funciones, si pensamos en el metabolismo de los lípidos, dijimos que la hormona de crecimiento tiene un efecto lipolítico, es decir, estimula la lipólisis en el tejido adiposo y después en hígado estimula la beta-oxidación de ácidos grasos. Por lo tanto, me aumentaban los ácidos grasos en sangre y estos ácidos grasos me disminuyen la resistencia, perdón, me disminuyen la sensibilidad del receptor de insulina. Por eso generan insulinoresistencia. Entonces, la hiperglucemia que ocasionó la hormona de crecimiento, más que obviamente va a estimular al páncreas para que secrete insulina. Si a eso le sumamos la insulinoresistencia, podemos decir entonces que la hormona de crecimiento tiene efecto diabetógeno. ¿Tá? La cuarta función, y ahí nos habíamos quedado, la cuarta función de la hormona de crecimiento se veía principalmente, ya dijimos que producía el crecimiento de tejidos, pero esto se ve principalmente en el músculo liso y sobre todo en los huesos. ¿Tá? Y habíamos dicho que se produce crecimiento de los huesos en longitud si esto ocurre antes del cierre de la placa de crecimiento, o sea, si esta persona es un niño o un adolescente, y después los huesos crecían en grosor si ocurría después del cierre de la placa de crecimiento. ¿Tá? Así que una persona, gracias a la hormona de crecimiento, va a crecer en altura, si es un niño o es un adolescente, pero solo va a crecer el espesor de los huesos si estamos hablando de un adulto. Hasta ahí entonces nos habíamos quedado. Así que ya vimos 4 funciones de la hormona de crecimiento. Vamos a continuar entonces con otra función más. Yo les había contado cuando les mostré el eje hipotálamo, hipófisis, que la hormona de crecimiento no tenía órgano blanco, pero si tuviéramos que elegir uno que es similar a un órgano blanco por las funciones que tiene, elegiríamos al hígado. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando la hormona de crecimiento estimula al hígado, provoca que éste sintetice una hormona, que es la IGF-1. Así que otra función de la hormona de crecimiento, ya vamos por la quinta función, es la síntesis de IGF-1. ¿Qué significa IGF-1? Significa factor de crecimiento similar a la insulina o factor de crecimiento pseudoinsulínico, tipo 1, como ustedes le quieran llamar, o también llamada somatomedina C. ¿Por qué tiene esos dos nombres? Resulta ser que 2 investigadores de 2 países diferentes descubrieron esta hormona, pero cada uno le puso un nombre diferente. Después, con los años, se descubrió que era la misma hormona, así que por eso recibe los 2 nombres. Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o somatomedina C. Cualquiera de los dos está bien. Vamos a decir que esta IGF-1 es una hormona peptídica, se sintetiza en el hígado principalmente, por eso el hígado es similar a un órgano blanco, pero últimamente se descubrió que hay otros órganos que sintetizan IGF-1. Altas concentraciones de IGF-1, por ejemplo, son sintetizadas por los riñones, los pulmones y las gónadas, es decir, ovarios y testículos. Esto es como lo más nuevo que se sabe. Y por otro lado, hay otros órganos que fabrican bajas concentraciones de IGF-1, que son, por ejemplo, el músculo esquelético, el corazón, el sistema nervioso, el timo, la próstata, el cartílago,
el páncreas y las células de la sangre. Así que es como lo más nuevo, pero si tuvieran que elegir un órgano, sería el hígado, principalmente, y eso es lo que van a encontrar en los libros. Esta IGF-1 no se almacena, o sea que ni bien se sintetiza, ya se libera por exocitosis hacia la sangre. A pesar de que es un péptido, entonces, no se almacena, así que se sintetiza y se libera por exocitosis. Una vez que se libera por exocitosis hacia la sangre, se va a transportar, fíjense, si bien es un péptido, acá hay otra excepción. Hasta ahora entonces, la oxitocina, dijimos que era un péptido, y circulaba unida a la neurofisina 1, por ejemplo. La hormona de crecimiento también vimos en la clase anterior, que es transportada por la hormona transportadora, por la proteína transportadora de hormona de crecimiento. Bueno, la IGF-1 también, fíjense, que va a circular unida a proteína transportadora, y le vamos a llamar, fíjense, IGF, es el nombre de esta hormona, y BP, que significa proteína transportadora. Así que IGF-BP1, tenemos la IGF-BP2, la 3, o sea, hay varios tipos de proteína transportadora de IGF-1. Así que en la clase anterior vimos la GHBP, es decir, proteína transportadora de hormona de crecimiento. Fíjense que acá estamos viendo la IGF-BP, que es la proteína transportadora de IGF-1. Si ustedes miran este tema en el Best y Taylor, te explica en qué órganos o en qué lugar vamos a encontrar cada una de estas proteínas transportadoras. No importa, ¿está? Con que por lo menos sepan el nombre, ya está bien, y que obviamente transporta a la IGF-1 en sangre. Fíjense la vida media que va a tener la IGF-1. Tiene una vida media de 20 horas. Y en cuanto al mecanismo de acción, vamos a decir que actúa sobre un receptor de membrana con actividad de tirosinquinasa. Así que repasemos esto. Fíjense que lo mismo lo vamos a estudiar para el final cuando estudiemos insulina. Así que vamos a repasar un poquito porque es la única vez que vemos, para la ERA, es la única vez que vemos este mecanismo. Recuerden que hay solamente 2 hormonas que tienen este mecanismo, de las que nosotros estudiamos, que son esta IGF-1 y la insulina, nada más. Así que vamos a repasar un poquito este mecanismo de acción. Entonces, supongamos que acá tenemos la membrana plasmática. ¿Cómo va a estar formado este receptor con actividad de tirosinquinasa? Va a ser un heterotetrámero. ¿Qué significa que es un heterotetrámero? Que está formado por 4 subunidades diferentes. Vamos a tener dos subunidades, que van a ser transmembrana. Estoy hablando de las subunidades beta. Tenemos 2 subunidades beta que van a ser transmembrana. Estas unidades beta, a su vez, por medio de puentes de disulfuro, fíjense acá las S que figuran son azufres, o sea, puentes de disulfuro, van a estar unidas a cada una a una subunidad alfa, que está del lado externo de la membrana plasmática. Así que vamos a tener entonces a las unidades alfa. Del lado externo de la membrana, fíjense que estas unidades alfa van a tener sus sitios activos para que se pueda unir entonces esta IGF-1. Me quedaron muy lejos las unidades, pero no importa. A su vez, las unidades alfa van a estar unidas entre sí por puentes disulfuros. Así que acá tenemos al receptor de IGF-1 en este caso. Fíjense que ahí las unidades alfa tienen sus sitios activos para que se una esta IGF-1 somatomedina C. Me va a quedar media larga la hormona, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a suponer que viene la IGF-1 y se une a los sitios activos ubicados en las unidades alfa. Así que viene la IGF-1 y se une a los sitios activos. Al unirse la IGF-1 a los sitios activos en las unidades alfa, esto me va a activar a las unidades beta, que como ustedes recordarán, estas unidades beta están, digamos, como asociadas a tirosinquinasas. Tenemos una en cada subunidad beta.
¿Qué es lo que va a pasar con estas tirosinquinasas? Lo primero que va a ocurrir es que se tienen que activar. Para poder activarse, se tienen que autofosforilar. Algunos libros dicen que esta tirosinquinasa fosforila a la de enfrente y esta, a su vez, a la que está enfrente. O si no, otros libros dicen que estas tirosinquinasas, para activarse, se autofosforilan. De todas maneras está bien, ¿tá? Entonces, fíjense, estas tirosinquinasas, una vez que se une la IGF-1, ¿tá? Se autofosforilan para activarse. Una vez que se autofosforilan, ya van a tener la capacidad de fosforilar a diferentes estructuras que van a formar parte, recuerden, del sustrato del receptor de insulina. Entonces, primero, las tirosinquinasas se autofosforilan. Recuerden, ¿qué significaba tirosinquinasa? Que fosforilan residuos del aminoácido tirosina. Así que, por lo tanto, primero se autofosforilan sus propios aminoácidos tirosina y después, cuando ya están activadas, fosforilan al sustrato de receptor de insulina tipo 1. Pueden poner SRI1 o IRS1 en inglés, es lo mismo. ¿Está? Al fosforilarse este sustrato de receptor de insulina, esto puede llevar a que se activen diferentes enzimas, como por ejemplo, una de las enzimas que se puede activar es la inositol 3-fosfato quinasa. Inositol 3-fosfato quinasa, que lo que va a hacer, para lo que va a servir esta inositol 3-fosfato quinasa, va a ser para producir la translocación de GLUT, que si ustedes recuerdan, la insulina hacía lo mismo. Translocación de GLUT. No sé si recuerdan qué significaba esto en el caso de la insulina. Acuérdense que la insulina, por ejemplo, favorecía la captación de glucosa en tejidos insulino dependientes gracias a los GLUT4, si mal no recuerdo porque siempre me confundo, a los GLUT4 hacía que estaban dentro de la célula y provocaba su translocación hacia la membrana. Fíjense que para eso necesitamos una quinasa que fosforile al receptor de inositol trifosfato y eso ya saben que me va a provocar la liberación de calcio al citoplasma. Así que si yo activo esta inositol trifosfato quinasa, esto va a provocar la liberación de calcio al citoplasma y luego la translocación de GLUT hacia la membrana plasmática. Lo mismo que hace la insulina. Por eso, esta hormona tiene casi la misma función. Por otro lado, otra de las estructuras que se va a activar, que se va a estimular, es el RBD2. Esta sería entonces una proteína. Miren que siempre me olvido, les juro que me repaso este nombre y se me olvida siempre. Esto está en el 3 de guerra, si lo aprendí hace poco, el año pasado recién. Perdón, el GRB, al revés. GRB2, que es la proteína asociada al receptor de factor de crecimiento. ¿Está? RBD no, nada que ver, es una banda de música. ¿Está? GRB, vamos a corregir acá. GRB2. ¿Está? Esta proteína entonces que se va a activar, esta proteína asociada o receptor asociado a este factor de crecimiento. Recuerden, el factor de crecimiento es tipo 1. La proteína es tipo 2. ¿Está? Eso a aclarar siempre porque no es que es IGF-2. ¿Está? Entonces, esta es una proteína asociada al factor de crecimiento tipo 2, que esto, por ejemplo, le va a estimular al núcleo, por ejemplo, para la síntesis proteica. Así que me va a estimular básicamente la transcripción a nivel nuclear. Esos serían los dos mecanismos principales que se van a estimular gracias a este mecanismo de acción. Así que vuelvo a repetir, ¿ah? Vamos a mirarlo acá en nuestro pizarrón, el mecanismo que estuvimos explicando. Y después cuando estudiemos insulina, ya vamos a ver que tiene un mecanismo parecido. Incluso se vio que la insulina podría unirse a este receptor también con menos afinidad
pero se podría unir. Así que, como vimos hace un rato, la IGF-1 se une a las unidades alfa que están ubicadas del lado externo de la membrana plasmática. Esas unidades alfa activan a las beta y las beta activan la función tirosinquinasa que están asociadas a estos receptores. Lo primero que hacen las tirosinquinasas es autofosforilar sus propios residuos de tirosina. Y a continuación, entonces, estimulan o fosforilan al sustrato del receptor de insulina. Este sustrato de receptor de insulina me va a activar, por ejemplo, a la inositol trifosfato quinasa, ¿está? Que lo que va a provocar básicamente es salida de calcio hacia el citoplasma y la translocación de GLUTs. O sea, recuerden que algunos GLUTs no están ubicados en la membrana plasmática. O sea, que tienen la misma función que la insulina en este caso. Y por otro lado, va a estimular a la proteína asociada a este factor de crecimiento. La proteína, recuerden que es tipo 2. Esta proteína, al estimularse, va a ir hacia el núcleo y, como ya sabemos, va a estimular la síntesis proteica. ¿De qué manera? Primero va a estimular la duplicación o replicación del ADN, luego la transcripción ARN mensajero y luego, finalmente, la síntesis proteica. Así que, dice acá, estimula el núcleo para el crecimiento celular. Para que haya ese crecimiento celular, tenemos que estimular la síntesis proteica, como ya habíamos estudiado. Así que, si nos ponemos a pensar, ¿para qué yo haría translocación de algunos GLUTs? Para aumentar la captación de glucosa por los tejidos. ¿Para qué estimularía la síntesis proteica? Para el crecimiento. Así que, como pueden ver, tiene las mismas funciones que la hormona de crecimiento. Fíjense acá. ¿Qué funciones tiene la IGF-1? Igual que la hormona de crecimiento. Recordemos, estimulaba la síntesis proteica, aumentaba la glucemia, o sea, era una hormona hipoglucemiante, y estimulaba la lipólisis. O sea, las mismas funciones que la hormona de crecimiento. A eso le tenemos que agregar una función más, que es el feedback negativo largo a hipófisis y a hipotálamo. Entonces, la pregunta es, si la IGF-1 tiene la misma función que la hormona de crecimiento, ¿por qué la hormona de crecimiento no hace eso y ya está? Si ustedes recuerdan, yo les dije que la hormona de crecimiento, su vida media es de 20 minutos. Fíjense, ¿cuál es la vida media de la IGF-1? Es de 20 horas. Entonces, porque siempre surge la pregunta, ¿por qué la hormona de crecimiento no hace sus funciones y ya está? Bueno, la hormona de crecimiento dura 20 minutos en sangre. En cambio, la IGF-1 dura 20 horas. Entonces, básicamente, al tener las mismas funciones que la hormona de crecimiento, prolonga la función de la hormona de crecimiento en los tejidos. Así que por eso es sumamente importante. Y otra cosa, si ustedes tuvieran que dosar en sangre estas hormonas, como bioquímicos, ¿cuál les conviene dosar? ¿Cuál les conviene medir en sangre? Obviamente la IGF-1, porque la vamos a encontrar en mayor tiempo en sangre. La hormona de crecimiento enseguida desaparece. Así que cuando estudiemos ahora las enfermedades, vamos a estudiar eso, que lo ideal sería dosar IGF-1 en sangre, no hormona de crecimiento. ¿Sí? Así que bueno, pero las funciones son las mismas, todas las que ya estuvimos explicando. Perfecto, entonces. Así que con eso ya vimos todas las funciones que tiene la hormona de crecimiento y también la de la IGF-1. Entonces, ahora sí, podemos pasar a estudiar las enfermedades de la hormona de crecimiento. Ya saben que el profe toma esto, siempre toma algún caso clínico, así que por eso está bueno. Entonces, vamos a ver primero el déficit, la falta de hormona de crecimiento. ¿Cuáles pueden ser las causas que me produzcan déficit de hormona de crecimiento? Por ejemplo, podemos tener causas genéticas, como puede ser una causa que produzca déficit de hormona de crecimiento, o hay enfermedades que producen déficit de IGF-1 o de somatomedina C. Acá fíjense que solo hay déficit aislado de hormona de crecimiento, no hay otra hormona que esté alterada. Les pongo un ejemplo. No sé si ustedes conocen, capaz que lo habrán visto en Discovery Channel, hay una tribu africana
que se llaman una tribu africana que son los pigmeos, seguramente lo habrán visto en Discovery Channel. Los pigmeos africanos, si ustedes miran, son todos de baja estatura, de muy baja estatura. Son una tribu que prácticamente está aislada del resto del mundo, digamos. Y incluso es una tribu que si analizan sus vecinos, que son otra tribu africana, ellos tienen estatura normal. Entonces lo que se vio es que los pigmeos africanos, por ejemplo, tenían una alteración genética en donde tenían falta de IGF-1. Entonces recuerden, la hormona de crecimiento se va a secretar normal, pero no se va a secretar IGF-1 por este problema genético. Entonces, esta tribu tienen baja estatura. Son básicamente enanos. ¿No? Así que ese sería un ejemplo, que es, obviamente, ¿por qué se prolonga en el tiempo este trastorno genético? Porque en esa tribu se casan, tienen hijos entre familiares, consanguíneos, digamos. Así que quizás se casan entre hermanos, entre primos y tienen hijos, y ahí la alteración genética continúa. Lo que se ha visto también es que si una persona de esta tribu tiene hijos con otra tribu diferente, los niños sí nacen con estatura normal. Así que se vio que el problema es cuando justamente tienen hijos entre familiares de la misma sangre, digamos, cosanguínea. Ese sería un ejemplo. Otra de las causas de déficit de hormona de crecimiento pueden ser las causas tumorales, es decir, que el paciente tenga un adenoma hipoficiario, es decir, un tumor cromófobo. O puede ser un craniofaringioma también, que es un tumor que afecta al hueso, a los huesos del cráneo y a la faringe, por eso el nombre. Pero acá está lo que yo les decía cuando empezamos a dar endógena. El paciente tiene un adenoma hipoficiario, tiene un tumor cromófobo. Automáticamente ustedes, ¿qué van a pensar? Es un tumor de células cromófobas. Dijimos que las células cromófobas se llamaban así porque no se teñían. Y no se teñían por la técnica histológica porque no secretaban nada. Entonces, este tumor no secreta nada. Entonces, ¿por qué lo estamos charlando? Yo les había dicho que cuando este tumor crece, destruye a las células cromófilas, que son las que sí sintetizan hormonas. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a este paciente? Si se empiezan a destruir todas las células cromófilas, empiezan a disminuir todas las hormonas que se secretan en la adenohipófisis, como por ejemplo la ACTH, la TSH, la prolactina y las gonadotrofinas. Entonces, como acá les puse que hay un déficit aislado, si es genético, solo déficit de hormona de crecimiento. Si el paciente tiene un tumor cromófobo, todas las hormonas que se secretan en la adenohipófisis van a disminuir, porque el tumor cromófobo o el craniofaringioma destruye a todas las células que sí sintetizan hormonas. Así que el paciente no va a tener falta solo de hormona de crecimiento, le va a faltar las otras hormonas también. ¿Tá? ¿Cuáles son las alteraciones que puede tener? Me faltó una causa más, que son las causas vasculares. Por ejemplo, la trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. Esto suele ocurrir durante el puerperio. Sí, Aline, escribí nomás tu pregunta y ahí yo contesto. Escribí tu duda, yo leo entero y ahí te contesto todo. Sí, escribí nomás lo que vos quieras y yo mientras sigo y después te contesto, no hay problema. Entonces, en cuanto a las causas vasculares, fíjense, puede ser un coágulo que me obstruya los vasos sanguíneos de la hipófisis. Pensemos en esto. Fíjense que les dije que esto puede ocurrir en el puerperio. Entonces, imagínense una paciente que tiene un hijo. Esta paciente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos una paciente que tiene un hijo. Luego de tener el hijo, el tema con el embarazo es que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, a veces cuando la mujer tiene hijos se forman coágulos en el cuerpo. Entonces, imagínense que un coágulo me tapó las arterias hipofisarias. Entonces, si se tapan las arterias hipofisarias, le va a dejar de llegar irrigación a la hipófisis. ¿Y cuál va a ser el problema? Si la hipófisis deja de recibir irrigación, se mueren esas células de la adenohipófisis y dejan de secretar hormonas. Piénsenlo como si fuera un infarto. ¿Vieron cuando vimos infarto agudo de miocardio? Bueno, es como un infarto en la hipófisis.
Y obviamente, si las células de la adenohipófisis se mueren, ya no van a secretar más hormonas. Nuevamente, lo mismo que en la causa tumoral, que en el adenoma hipofisario, todas las hormonas de la adenohipófisis se van a dejar de secretar. ¿Ya? Así que, ¿qué problemas puede tener el paciente? Si hay, recuerden, si hay solo déficit de hormona de crecimiento, vamos a tener solo esa hormona disminuida en sangre. Ahora, si tenemos un adenoma hipofisario o una trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis, todas las hormonas de la adenohipófisis van a estar disminuidas. Digamos que se van a afectar todos los ejes. Ahora, dependiendo de en qué momento de la edad del paciente se produzca el déficit de hormona de crecimiento, vamos a tener dos alteraciones. Puede ser el enanismo o el panhipopituitarismo del adulto. ¿No? Entonces, lo que yo les había dicho acerca de la placa de crecimiento lo tienen que considerar acá. Si el déficit de hormona de crecimiento se produce antes del cierre de la placa de crecimiento, el paciente va a tener enanismo. En cambio, si el déficit de hormona de crecimiento ocurre después del cierre de la placa de crecimiento, el paciente ya creció todo lo que tenía que crecer, así que no va a haber afectación, no se va a ver afectada la estatura. El problema va a ser otro. ¿Está? Entonces ya vamos a ver eso, a ver cuál es la duda. Preguntitas. La hormona de crecimiento hace lo mismo, la IGF-1 hace lo mismo que la hormona de crecimiento, que ya lo repetí hace un rato, ¿está? Lo dimos a la mañana y lo di hace un rato. Dijimos anabolismo, aumento de la glucemia, al tener un efecto, entonces, efecto anabólico, efecto hiperglucemiante, que al ser hiperglucemiante tiene un efecto diabetógeno y efecto lipolítico, por lo cual hace descenso de peso. También estimulaba el crecimiento de los huesos. Lo mismo que la hormona de crecimiento. A eso le vamos a agregar el feedback negativo que hace hipófisis y hipotálamo, que dijimos que era un feedback negativo largo. O sea, de todas las funciones de la hormona de crecimiento, le agregamos el feedback negativo, nada más. ¿Cuál es la diferencia con la hormona de crecimiento? Que dura más en sangre, así que el efecto dura más, digamos. Así que esa sería la función. ¿Tá? Ahora, si ustedes saben esas funciones, vamos a poder estudiar, fíjense, la clínica que tiene el paciente. A ver, de nada, de nada. Entonces, comencemos primero con el enanismo. Como les dije recién, el enanismo va a ocurrir antes del cierre de la placa de crecimiento. Es decir, de nada, de nada. Entonces, el enanismo va a ocurrir antes del cierre de la placa de crecimiento, porque recuerden que ese paciente está en pleno crecimiento todavía de sus huesos largos. O sea que, bueno, enfermedad, trombosis de los vasos de la hipófisis, un niño no va a tener, obviamente. Así que imagínense si un niño tiene un déficit genético o si tiene un tumor justo cuando es un niño. Por ese tumor se deja de secretar hormona de crecimiento. ¿Cuál va a ser el problema? Ese niño va a tener estatura baja. ¿Tá? Entonces, básicamente el déficit de hormona de crecimiento me va a producir un enanismo uniforme. Para que tengan una idea, el enanismo uniforme significa que el tronco va a crecer, el tronco y la cabeza va a crecer de manera uniforme, también como los brazos y las piernas. ¿Está? Yo no quiero que confundan este tipo de enanismo que estamos estudiando con la acondroplasia. Si ustedes recuerdan, en la acondroplasia, el tronco y la cabeza del paciente son grandes y los brazos y las piernas son cortitos. Eso es acondroplasia. No tiene nada que ver con la hormona de crecimiento. ¿Tá? Con el déficit de hormona de crecimiento, el paciente crece menos, pero de manera uniforme. ¿Tá? Si ustedes lo miran a ese paciente, no saben que tiene enanismo. Simplemente parece más chico, parece que tiene menos edad de la que realmente tiene. Les pongo un ejemplo. No sé si alguna vez vieron la película que se llama La Huérfana. Ahora creo que está por salir la 2. ¿Ah? Si vieron La Huérfana, la protagonista de la película parecía una niña, pero resulta que tenía como 36 años. ¿Verdad? Bueno, ese es un ejemplo. Si no vieron esa película, ¿vieron El Señor de los Anillos? En El Señor de los Anillos están los enanos, los que se llaman enanos, que eso es la acondroplasia. ¿Ven? Cabeza grande, el tórax grande y los brazos cortitos.
Los enanitos de Blancanieves, eso es, digamos, la acondroplasia, ¿está? Como para que entiendan. Y después, por otro lado, ¿vieron El Señor de los Anillos, Frodo? Bueno, Frodo, si uno lo mira solo a Frodo o a sus amigos, parece una estatura normal. Ahora, si lo comparamos con los otros protagonistas de la película, se nota que son más chicos, ¿está? Entonces, a simple vista no noto que hay enanismo en estos pacientes. Parecen de menor edad, nada más. Como les decía acá, la proporción entre el tórax y los miembros es normal, pero el individuo parece que tiene menor edad. Por ejemplo, si el paciente tiene 10 años, parece tener 5 a 7 años. Si el paciente tiene 20 años, parece que tiene entre 10 a 12 años. ¿Tá? En cambio, en la acondroplasia sí se nota que los bracitos, por ejemplo, quien tenía este problema, ahora ya no es Messi, ¿ah? Lionel Messi, cuando era niño, tenía este problema justamente. Por eso, cuando fue comprado por el Barcelona le pagó el tratamiento, ya que las inyecciones de hormona de crecimiento son muy, muy caras. ¿Tá? Hay un club acá que lo quería contratar, que era River Plate, en Argentina, pero no tenía la plata como para pagar esas inyecciones, porque son caras, son muy caras las inyecciones de hormona de crecimiento. Entonces el Club Barcelona, cuando lo compró, le pagó las inyecciones y bueno, tampoco que Messi mide ahora 3 metros, pero hubiera sido capaz que hubiera quedado con 1,20 m, 1,40 m por este problema de hormona. Y tiene casi 1,70 m, Messi, tiene estatura normal gracias al tratamiento. ¿Ah? Otra característica es que 2/3 de los pacientes no alcanzan la madurez sexual. Y acá está que, por lo que yo les decía, si el paciente tuvo un tumor que me destruyó varias células de la adenopófisis, quiero que piensen que una de las células que se destruyeron fueron las células gonadotrofas. Si se destruyen por este tumor las células gonadotrofas, no se van a secretar gonadotrofinas, o sea, la FSH y la LH. Por lo tanto, no va a haber maduración sexual, ¿tá? De los órganos genitales. Entonces, 2/3 de los pacientes no alcanzan la madurez sexual porque si se destruyen todas las células de la adenopófisis, no se secreta FSH y LH. Por lo tanto, no se estimulan los ovarios y los testículos para sintetizar hormonas sexuales. Y esa persona no tiene lo que sería la pubertad, ¿no es cierto? Llega a la edad, pero sin tener la maduración de los órganos genitales, ni el engrosamiento de la voz, o sea, quedan como siendo niños, podríamos decir. Ahora, 1/3 de los pacientes restantes sí, como solamente tienen déficit aislado de hormona de crecimiento, sí, sus funciones sexuales están normales. Así que, si hay déficit de gonadotrofina, no se alcanza la madurez sexual, por lo tanto no podrán tener hijos. Pero 1/3 de los pacientes no tienen este problema de las gonadotrofinas, porque solo el problema es con hormona de crecimiento, así que ahí sí pueden tener hijos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo ahora en este momento tengo un tumor, que este mismo tumor, pero yo ya adulta, yo ya crecí lo que tenía que crecer, ya se me cerró la placa de crecimiento, así que enana yo no voy a hacer, no es que voy a empezar a disminuir de estatura, no. Entonces, si el paciente tiene estas mismas causas, obviamente las genéticas no, que genéticas se manifiestan de niños. Entonces, imagínense este paciente, adulto ya, 40 años, que tenga un tumor, o una mujer tuvo un hijo y eso le provocó una trombosis en la hipófisis. Bueno, a partir de ahí va a dejar de fabricar hormona de crecimiento. Piensen que la estatura no se va a afectar, así que no tenemos que hablar de enanismo en este caso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de insuficiencia panhipofisaria del adulto o panhipopituitarismo del adulto. Fíjense que ni siquiera se llama enanismo, porque no afecta a la estatura. Fíjense qué significa esto. Pan significa todos. Hipo significa disminución. Y pituitarismo se refiere a la hipófisis. Así que están disminuidas todas las hormonas de la hipófisis. Insuficiencia, o sea, la hipófisis no funciona. Pan, todos. Hipofisaria. No está funcionando toda la hipófisis. Lo único que no se va a afectar es la estatura, pero todas las hormonas que secretan la hipófisis van a estar disminuidas por este tumor cromófobo
o por esta trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. Así que esto va a ocurrir, como les dije, después del cierre de la placa de crecimiento en adultos. La estatura del paciente va a ser normal porque ya creció este paciente todo lo que tenía que crecer. En cuanto a la clínica, ¿qué va a tener el paciente? Si la hipófisis deja de secretar TSH, esta TSH ya no podrá estimular a la tiroides. ¿Qué va a tener el paciente? Hipotiroidismo. Si la hipófisis no secreta ACTH, esta ACTH no podrá estimular a la corteza suprarrenal. ¿Qué vamos a tener? Hipocortisolismo. Si la adenohipófisis no puede secretar gonadotrofinas, es decir, FSH y LH, no se van a estimular los testículos y los ovarios para sintetizar estrógenos y testosterona. Así que, por lo tanto, el paciente va a tener síntomas de hipotiroidismo, que ya lo vamos a estudiar. El paciente va a tener síntomas de falta de cortisol, como si fuera una enfermedad de Addison. Eso es lo que va a tener. El paciente no va a tener maduración sexual. En realidad, perdón, cambio la frase. Disminuyen las funciones sexuales, básicamente. Por ejemplo, en la mujer va a haber amenorrea. ¿Por qué? Porque si no hay FSH y LH estimulando los testículos, no va a tener ciclo menstrual. Así que no va a menstruar. A eso se le llama amenorrea. El hombre. Recuerden que el hombre, si la FSH y LH no estimulan a los testículos no van a producir testosterona. Recuerden que la testosterona es la que hace que le crezca vello, barba al hombre, pelo en el pecho, la que le engrosa la voz. Así que el hombre, fíjense, va a disminuir su vello corporal en el tórax y en las axilas, disminuye el vello púbico. Recuerden que el vello, ya lo vamos a estudiar para el final. El vello púbico en el hombre tiene que ser de forma romboidal, ¿no es cierto? O sea, desde acá, desde el ombligo en el hombre, sale pelo hasta la región inguinal y de ahí el otro triángulo hasta el pene. ¿Ah? Ese es el aspecto que tiene el pelo púbico, el vello púbico en el hombre. En la mujer es solo triangular porque no hay pelo acá en la línea alba, en la parte del abdomen. Bueno, este hombre que tenía el vello púbico en distribución romboidal va a empezar a tener distribución triangular como si fuera una mujer. Va a disminuir el tamaño del pene, de los testículos, la voz se va a hacer más fina, ¿verdad? Por la falta de testosterona. O sea, en la mujer se va a notar porque no va a poder menstruar, no va a poder quedar embarazada. En el hombre va a haber una feminización por falta de testosterona. Pero la altura no se va a afectar, así que no hablamos de enanismo. ¿Ah? Tanto en el hombre como en la mujer, obviamente van a tener esterilidad, ¿no es cierto? No van a poder tener hijos porque no hay una correcta síntesis de hormonas sexuales. Pero la estatura va a estar normal. Así que, como les dije, siempre cuando piensen en hormona de crecimiento, piensen, ¿el problema ocurrió antes del cierre de la placa de crecimiento o después del cierre de la placa? Recuerden que el cierre de la placa en la mujer es más o menos a los 15 años, en el hombre entre los 18 y los 21. Así que piensen en la edad. El profe nunca les va a decir, la mujer tiene 15, ¿va a tener enanismo o insuficiencia? No. O el profe les va a dar el caso de un niño o de un adolescente, o les va a dar el caso de una persona de 30, 40 años, cosa que usted diga, listo. Si tiene 40 años, listo, ya se le cerró la placa de crecimiento hace rato, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que suele hacer el profe. Así que eso era entonces en cuanto al déficit de hormona de crecimiento. O me da enanismo uniforme, o me da panhipopituitarismo del adulto. Depende si ocurre en una persona joven o en una ya adulta. Vamos ahora a lo que al profe más le gusta tomar en los exámenes, que es el exceso de hormona de crecimiento. Fíjense la palabra, la causa que voy a nombrar. La causa de exceso de hormona de crecimiento es un tumor acidófilo. Fíjense hoy, tumor cromófobo. Eso yo ya les dije en la generalidad de la hipófisis. Tumor cromófobo. Las células cromófobas eran las que no sintetizaban nada, listo. No sintetizan nada. El problema es disminución de hormona. Porque el tumor cromófobo destruye a las células que sí sintetizaban hormonas. Ahora, yo les conté, si yo les llego a decir tumor de hipófisis, acidófilo o basófilo, claro,
Las células acidófilas o basófilas son las que sí sintetizan hormonas. Si dice tumor acidófilo, recuerden, teníamos dos opciones. Células acidófilas eran las que secretaban prolactina, y ahí hablábamos de un prolactinoma, o estas, que secretan hormona de crecimiento. Porque las otras tres células que estudiamos, la tirotrofa, la corticotrofa y las gonadotrofas, eran basófilas. Así que fíjense todas las pistas que uno ya sabe por generalidades. Entonces, ¿cuál es la causa de exceso de hormona de crecimiento? Un tumor acidófilo secretor de hormona de crecimiento. O sea, es un adenoma hipofisario también. Así que el paciente tiene un tumor en la hipófisis, pero esta vez es solo de las células acidófilas y secretan un montón de hormona de crecimiento. La pregunta es, ¿cuándo apareció este tumor? Si aparece antes del cierre de la placa de crecimiento, recuerden que los huesos van a crecer en longitud, así que este paciente va a ser re gigante. ¿Ah? Hablaremos de gigante. Si este tumor aparece después del cierre de la hormona de crecimiento, la estatura ya no se va a afectar porque el paciente ya creció lo que tenía que crecer. Ya se cerró la placa, así que el paciente va a tener acromegalia. O sea, los huesos solo van a crecer en grosor, no en longitud. Así que, así como el enanismo, hablemos de estas dos situaciones. Comencemos entonces primero por el gigantismo. Entonces, en el caso del gigantismo, el tumor va a aparecer antes del cierre de la placa de crecimiento, o sea, puede afectar a un niño, puede afectar a un adolescente. ¿Qué va a pasar? Tanta hormona de crecimiento va a hacer que los tejidos crezcan en exceso. Así que este paciente va a tener una estatura, pero gigante específicamente. Son personas que miden más de 2 metros. Pueden medir entre 2,15 metros a 2,5 metros. En cuanto a la clínica, aparte de la estatura, yo les había dicho que, por ejemplo, la hormona de crecimiento estimula mucho el crecimiento de las vértebras. Crecen mucho los huesos de las piernas y obviamente también de los brazos, de las manos, así que el paciente de la cara, el paciente es re gigante, altísimo. Si yo no saco este tumor, el paciente va a seguir creciendo, es así. Aparte de la estatura, van a crecer mucho las vértebras, los huesos de la columna vertebral. Así que van a crecer tanto las vértebras que el paciente va a empezar a tener cifoescoliosis. Es decir, va a empezar a tener joroba, se va a empezar a encorvar, ¿tá? Justamente por el aumento del tamaño de las vértebras. Así que, encima de que es alto, va a empezar a caminar un poco encorvado. Va a empezar a tener problemas cardíacos. ¿Por qué? Por la cardiomegalia. Es decir, la hormona de crecimiento estimula el crecimiento del corazón y un corazón demasiado grande va a empezar a tener insuficiencia cardíaca. Recuerden que la cardiomegalia nunca es buena para ninguna persona. Recuerden, ¿qué función tenía la hormona de crecimiento en los hidratos de carbono? Dijimos que la hormona de crecimiento era una hormona hiperglucemiante. ¿Qué significa hiperglucemiante? Recuerden que era por disminución de la captación de glucosa por los tejidos y por aumento de la síntesis de glucosa por esos tejidos. Así que me aumenta mucho la glucemia. Este paciente entonces va a tener hiperglucemia. La hiperglucemia, recuerden que me va a estimular mucho al páncreas para que secrete insulina. Pero recuerden también que la hormona de crecimiento liberaba muchos ácidos grasos a sangre por estimular la lipólisis. Los ácidos grasos generan insulinoresistencia. Entonces, tenemos un páncreas que está trabajando demasiado, está secretando demasiada insulina por la hiperglucemia. Pero esa insulina no puede unirse a su receptor porque hay insulinoresistencia. ¿Qué le va a terminar pasando a la larga a este paciente? Va a tener diabetes, porque de tanto trabajar, de tanta actividad que tiene el páncreas, se van a empezar a destruir sus células. Así que, a largo plazo, se terminan destruyendo los islotes de Langerhans del páncreas. Este paciente va a ser diabético tipo 2 en principio, por la gran hiperglucemia. Así que piensen, es un paciente que tiene problemas en general en la vida, porque no consigue ropa de su tamaño, no consigue la casa, las puertas, todo de su tamaño, la cama de su tamaño, la ropa, el zapato.
¿tá? Todo es muy chico para él. Aparte de eso, tiene cifoescoliosis y dolores de los huesos, ni les cuento. Tiene problemas cardíacos, tiene diabetes. Como pueden ver, estos pacientes no viven mucho tiempo, más o menos hasta los 40 años, y después mueren o por problemas cardíacos o por problemas de diabetes. ¿Tá? Si no le extirpamos el tumor a esta persona, va a seguir creciendo. Ese es otro tema. Seguramente habrán visto a lo largo en la televisión, hay muchas personas que han tenido acromegalia por este tumor y son súper gigantes, ¿no? Ya vamos a ver el tratamiento. Ahora, si el paciente tiene este mismo tumor, imagínense a los 30 años, el paciente ya creció lo que tenía que crecer en estatura, ya se cerraron las placas o los cartílagos de crecimiento de sus huesos largos, así que la estatura no se va a afectar si el tumor aparece luego del cierre de la placa, pero sí, los huesos pueden seguir creciendo en grosor, no en longitud, pero sí en grosor. Así que va a haber muchos síntomas que ustedes van a encontrar en el paciente y que el profe les va a decir en el caso clínico. Se van a dar cuenta enseguida que el paciente tiene acromegalia, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, como les dije, la acromegalia ocurre después del cierre de la placa de crecimiento, es decir, en los adultos, la estatura va a ser normal porque ya creció el paciente todo lo que tenía que crecer. Pero en cuanto a la clínica, vamos a encontrar signos y síntomas bien característicos. Uno de los síntomas característicos que vamos a tener es la facies acromegálica. ¿Qué es la facies acromegálica? Bueno, el paciente, por ejemplo, va a tener ensanchamiento nasal. Es decir, en primer lugar van a crecer los huesos de la nariz, los que están acá en la base, y obviamente el cartílago también. Así que la nariz va a aumentar mucho de tamaño y va a ser una nariz bien ancha. Van a crecer el hueso del maxilar inferior, por lo tanto, el paciente va a tener lo que se llama prognatismo. ¿Ah? Lo tenemos anotado ahí, así que no se preocupen. ¿Qué es el prognatismo? El prognatismo es cuando el maxilar inferior está desplazado hacia adelante más de 1 centímetro. No es que al paciente se le desplazó el maxilar, pasa que creció mucho. Entonces, fíjense, de perfil se supone que el maxilar inferior, el mentón acá como lo ven, no debe superar el borde de mi nariz, ¿ven? Mi nariz está un poco más adelante que mi mentón. Bueno, en estos pacientes, al tener prognatismo, van a ver que el mentón está bastante por delante de la nariz. Sería algo así. ¿Ven? Y van a notar que el paciente tiene como de esa manera la boca. ¿Ven? Como bien desplazada hacia adelante, ¿está? Los labios inferiores como más adelante que los superiores, algo así. Ensanchamiento nasal, entonces prognatismo. Vamos a ver que la hormona de crecimiento dijimos que también me produce el crecimiento de la calota craneal. Así que el paciente va a tener estos arcos superciliares, va a tener aumentados de tamaño, o sea, como una frente bien prominente. ¿Tá? Por ejemplo, otro tejido que va a crecer mucho es el glandular. Entonces, el paciente va a tener aumento de la secreción de las glándulas sebáceas. Así que puede ser que tenga mucha secreción de sebo, lo cual le puede producir acné. Por ejemplo, también puede crecer mucho el vello del cuerpo. Se va a volver más grueso. No es que crece más, se va a volver más grueso. El aumento del grosor del vello corporal se llama hirsutismo. Entonces, fíjense, incluso la lengua del paciente va a crecer más. Así que imagínense, el paciente ya tiene el maxilar inferior como aumentado de tamaño. Aparte, la lengua es tan grande que no le entra en la boca. Pues imagínense que a ese paciente se le va a dificultar un poco hablar, como si tuviera dificultad para articular las palabras, pero no tiene. ¿Ah? No tiene disartria el paciente, porque no hay un problema en la lengua es muy grande, ¿ah? Pero no tiene ninguna parálisis de músculo ni nada. Van a crecer también las vértebras, así que el paciente va a tener cierta joroba, la cifoescoliosis. Van a crecer mucho los tamaños de las manos, de los dedos de las manos y de los pies. El paciente va a tener dedos muy anchos. Imagínense mi mano con los dedos del doble del tamaño. Así que el paciente va a tener como dedos en salchicha, podríamos decir, ¿tá? Y como
no está acostumbrado a tener ese tamaño de manos y de pies, a lo mejor se le caen las cosas, a lo mejor se tropieza, ¿tá? Y yo, por ejemplo, yo tengo 1,55 m. Con mi estatura calzo 38, o sea, tengo pies pequeños, ¿está? Imagínense con mi estatura calzar 45, calzar 50. O sea, el crecimiento de las manos y de los pies no es proporcional. Así que fíjense, todas las alteraciones que va a tener este paciente no relacionadas con la estatura. Todo por crecimiento de grosor de hueso, crecimiento de tejido. Entonces, como les decía, ¿en qué consiste la fascia acromegálica? Ensanchamiento nasal por crecimiento de los huesos nasales, prognatismo, que es el desplazamiento hacia adelante del maxilar inferior, más de 1 centímetro, porque crece mucho el maxilar inferior, prominencia del hueso frontal, o sea, una frente amplia, y prominencia acá de los rebordes supraorbitarios, por crecimiento de la calota craneal. Van a crecer también los dedos de las manos y de los pies, así que imagínense una persona que tiene, comparada con una persona de la misma edad y la misma estatura, tiene el doble o el triple el tamaño de sus manos que una persona con la misma edad y estatura. Calza 45 o calza 50, siendo que no tiene una estatura tan alta. O sea, si ustedes encuentran, por ejemplo, los basquetbolistas miden 2 metros y calzan casi 50, pero porque son altos. Imagínense una persona baja con pies muy grandes, ¿tá? Como que se nota mucho la diferencia. Dijimos que el paciente también va a tener acné por el aumento de secreción de las glándulas sebáceas. Incluso el profe suele decir en sus casos clínicos que el paciente tiene la piel untuosa. Untuosa significa muy brillante, una piel muy grasosa. ¿Y por qué? Y bueno, por la secreción de las glándulas sebáceas. Así que aparte de acné, tiene la piel muy grasosa, muy untuosa, muy brillante. El paciente también va a tener hirsutismo, es decir, aumento del crecimiento del vello, y el vello es más grueso, ¿no? En un hombre quizás en la barba no se note, pero imagínense en una mujer empezar a tener vello en el mentón, digamos, empezar a tener barba. Van a empezar a crecer de manera exagerada las vértebras, lo cual le va a producir al paciente cifoescoliosis, o sea, va a empezar a tener joroba a nivel cervical, ¿está? A nivel cervical y torácico. El paciente va a empezar a tener no solo crecimiento de huesos, sino también de otros tejidos. O sea, va a empezar a tener organomegalias. ¿Qué quiere decir? Va a empezar a tener cardiomegalia, es decir, aumento del tamaño del corazón. O sea que puede empezar a tener problemas cardíacos, como hipertensión, como alguna arritmia. El paciente va a empezar a tener hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado. Va a empezar a tener esplenomegalia, aumento del tamaño del bazo. Va a tener macroglosia, es decir, aumento del tamaño de la lengua. La lengua va a crecer tanto que no le va a entrar en la boca al paciente. ¿Okay? Imagínense todo lo que puede tener esta persona. Espérenme 2 segunditos, les quería mostrar algo que me olvidé de buscar. A ver, espérenme 2 segundos. Acá está. Fíjense esto que les quería mostrar para que, bueno, seguramente habrán visto estas fotos anteriormente, pero es para que lo pensemos acá. Entonces, fíjense. Como les decía, fíjense acá, ven acá lo que les decía del prognatismo, miren lo prominente que es la mandíbula del paciente. ¿Tá? Este, por ejemplo, fue un gigante muy conocido. Incluso, si miraron alguna vez de American Horror Story, si miraron esa serie, hay una de las temporadas de la serie donde habla de fenómenos de circo. Bueno, por ejemplo, esta persona trabajaba, le hacían desde pequeño, le criaron en un circo. Fíjense cómo tiene la mandíbula prominente, el ensanchamiento nasal. Fíjense acá las prominencias en la región supraorbitaria. ¿Ah? Por ejemplo, acá. Miren este paciente comparado con una persona de la misma edad y estatura. Miren cómo creció las manos de la persona que tiene acromegalia. ¿Verdad? Se ensanchan mucho los dedos. Fíjense, miren esta mujer, esto es como lo más interesante. Cambia mucho el aspecto de la cara, ¿está?
Entonces, una forma en la que podrían detectar si el paciente está teniendo este problema es justamente le piden una foto de años anteriores. ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes miran una foto mía hace 10 años atrás, más o menos tengo la misma cara, más gordita, más flaquita, pero tengo la misma cara, los mismos rasgos. Fíjense esta mujer con los años, cómo fue cambiando el aspecto de la frente, el aspecto de la mandíbula, de los labios, fíjense acá, de la nariz que se volvió más ancha. ¿Ah? Fíjense este paciente, ¿ven? Fíjense acá tiene el prognatismo, la prominencia que tiene este paciente. Acá, por ejemplo, vemos el caso de el gigantismo, ya no de acromegalia, ¿ven? Pacientes de la misma edad, uno, el de la derecha, obviamente con gigantismo, y el otro con una estatura normal. ¿Tá? Y este es el gigante de circo que yo les decía con su esposa. Esta persona en esta persona se basaron para hacer en la película de Shrek, en los ogros supuestamente. Bueno, esta persona tenía acromegalia, ¿ven? No tenía gran estatura, no era un gigante, pero fíjense las características que tenía, ¿tá? ¿Ven? Los rasgos de la cara, sobre todo, son los que se notan. ¿Tá? Así que bueno, básicamente cuando uno se acuerda de esos aspectos, por ahí es como interesante, digamos. ¿No? A ustedes les va a tocar el caso clínico, y cuando el caso clínico, fíjense las preguntas que yo les pasé. Hay unas que dicen la cara del paciente, o el paciente dice que ya no calza lo mismo que antes, le crecieron mucho los pies. Digamos que en el caso clínico uno se da cuenta que el paciente tiene acromegalia. ¿Ah? Y ahí vienen las preguntas de examen, obviamente. ¿Alcanzaron a ver bien las imágenes? Porque una vez me pasó que estaba explicando y sé que no había apretado el botón y no se vio nada. O a veces el internet está lento y me pone las imágenes en color negro, no se ven. ¿Ah? ¿Se pudo ver en el video las fotos que les mostré? Por las dudas, así cuando después los chicos miran hayan visto lo mismo que ustedes. Bueno, entonces, diagnóstico. Esto es lo que el profe quiere saber. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico entonces de este paciente que tiene? Bueno, gigantismo es medio como obvio, pero bueno, no importa. Tanto en el gigantismo como en la acromegalia, lo que tenemos que hacer es el dosaje de hormonas en sangre. Entonces, al dosar hormonas en sangre, obviamente la hormona de crecimiento va a estar aumentada, porque tenemos este tumor. La IGF-1, por lo tanto, va a estar aumentada, ¿por qué? Porque la hormona de crecimiento va a estimular mucho al hígado, y el hígado va a sintetizar mucha IGF-1. Y acá les quería mostrar esto, así nos acordamos. Fíjense que la GHRH va a estar baja. Es ahí donde ustedes al profe le tienen que explicar lo del feedback. ¿Por qué la GHRH está baja? Bueno, es porque hay demasiado feedback negativo hacia hipófisis e hipotálamo. Así que vamos a recordar esto, lo del feedback, porque ahí es donde el profe quiere ver si entendieron bien lo del feedback. Tienen que relacionar con la patología. Así que vamos 2 segundos a nuestro pizarrón, así repasamos lo que vimos hoy a la mañana. Fíjense, acá tenemos el eje, ¿está? El que estudiamos hoy. Entonces, fíjense, repasando el eje, dijimos que el hipotálamo liberaba hormona liberadora de hormona de crecimiento o somatoliberina. Esa hormona, esta GHRH, estimulaba las células somatotrofas para que libere el GH. Así que imagínense que el paciente tiene un tumor acá. Si el paciente tiene un tumor acá, va a liberar mucha hormona de crecimiento. Si libera mucha hormona de crecimiento, como pueden ver, ya dijimos, crecen mucho los tejidos, el paciente tiene hiperglucemia, puede tener diabetes, como dijimos. Se va a estimular mucho el hígado, por eso en sangre la IGF-1 también va a estar muy aumentada. Así que dosaje, hormona de crecimiento aumentada, IGF-1 aumentada. Al haber mucha IGF-1, va a haber mucho feedback negativo, exceso de feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Si yo quiero hacer feedback negativo a hipófisis, el paciente tiene un tumor, recuerden, los tumores no responden al feedback, así que la hormona de crecimiento va a seguir alta. Pero quien sí va a responder al exceso de feedback es el hipotálamo. Por eso baja la GHRH.
por el exceso de feedback negativo. Así que hormona de crecimiento e IGF-1 van a estar aumentadas, GH-RH va a estar disminuida, porque hay un exceso de feedback negativo por el exceso de hormonas justamente. Como para tratar. El cuerpo trata de bajar los niveles hormonales, pero bueno, no puede, porque los tumores no respetan los feedbacks. Ese es el problema de este tumor. Así que el paciente va a tener GH-RH alta, GH alta y GF1 alta, pero la GH-RH sí disminuida por el exceso de feedback negativo. Entonces, como siempre les digo, si ustedes entienden el eje, si ustedes entienden lo normal de la hormona, van a entender la patología, porque eso es lo que pasa. Se altera la hormona y los síntomas son en base a eso. Ahora, al profe le gusta preguntar la prueba esta que les voy a contar ahora, que es muy fácil, porque les va a hacer acordar la PTOG. Recuerden que la PTOG me permitía el diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto? Entonces, otra prueba que le puedo realizar al paciente es la SOG, es decir, la sobrecarga oral de glucosa. El mecanismo es casi igual que la PTOG, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, le vamos a dar al paciente que consuma, obviamente por vía oral, 75 mililitros de glucosa. Recuerden que esta glucosa le podemos dar con un poco de jugo de naranja o de limón porque es muy dulce, es un asco. Yo me hice una vez esta prueba y es un asco. ¿Ah? Luego de eso vamos a esperar 120 minutos. Recuerden, si estamos hablando de prueba de tolerancia oral a la glucosa para diabetes, le vamos a dosar la glucemia al paciente, ¿no es cierto? Si yo le doy glucosa, aumenta la glucosa, ¿no es cierto? En la SOG, en la sobrecarga oral de glucosa, al paciente le vamos a dosar hormona de crecimiento. Recuerden por qué. ¿Por qué le damos glucosa al paciente y queremos dosar hormona de crecimiento? Acuérdense ustedes que el aumento de la glucemia era un estímulo que me inhibía la liberación de hormona de crecimiento. Eso es lo que dijimos en la clase anterior. Entonces, si yo al paciente le doy glucosa, se supone que debe disminuir la secreción de hormona de crecimiento. Eso es en un paciente sano. Así que lo normal es que cuando yo le dé glucosa, espero 120 minutos y mido la hormona de crecimiento en sangre, si el paciente está sano, debería bajar la secreción de hormona de crecimiento. Ahora, si el paciente tiene un tumor, la hormona de crecimiento va a seguir estando alta, porque el tumor no respeta los feedback, no respeta el control del organismo. Así que, si el paciente continúa teniendo hormona de crecimiento alta a pesar de la hiperglucemia, significa que tiene acromegalia. Así que, muy interesante, al profe le gusta este tema, así que está bueno saber la prueba. Una vez que diagnosticamos que el paciente tiene acromegalia, tenemos que recurrir al tratamiento. El tratamiento, en principio, es quirúrgico. Tenemos que sacarle ese tumor al paciente y recuerden que para eso vamos a hacer cirugía transesfenoidal a través de la nariz. Ahora, después que le saco el tumor, vamos a tener que darle de todas maneras una droga al paciente para bajar más rápido los niveles de hormona de crecimiento. Entonces, para eso le podemos dar análogos de la somatostatina, o sea, son drogas que hacen lo mismo que la somatostatina, pero de manera sintética. Estoy hablando de drogas como el octiotride. ¿Ah? El octiotride hace lo mismo que la somatostatina. Recuerden que la somatostatina era la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o también llamada GHIH. La GHRH estimulaba a la hormona de crecimiento, a la hipófisis. La GHIH inhibe a la hipófisis e inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Así que si yo le doy octiotride al paciente, en teoría va a bajar rápido esos niveles y con la cirugía, bueno, ahí va a parar, entonces, si es un gigantismo, va a parar de crecer el paciente y si es acromegalia, van a parar de crecer sus huesos. Lamentablemente, lo que ya creció ya no va a volver a disminuir su tamaño. Así que, lamentablemente, el paciente va a quedar con esta fascia acromegálica, va a quedar con la joroba, a lo mejor el acné desaparece, a lo mejor el hirsutismo, pero todo lo que es crecimiento de hueso y de órganos, lamentablemente ya no se puede revertir. Así que lo que hay que tratar de hacer es detectar la enfermedad rápido para tratar de evitar todas estas cosas.
Pero bueno, ese sería el problemita. Perfecto, entonces, creo que acá termina. Sí. Entonces, caso clínico a tener en cuenta, recuerden acromegalia. Si se fijan en las preguntitas que les pasé, hay muchos casos iguales así, con el paciente que tiene la cara de tamaño diferente al que tenía antes, tiene facies acromegálicas, después dice que los zapatos cada rato, por año, por ejemplo, cambia cada rato de talla porque le van creciendo los pies, las manos, entonces es como muy obvio lo que el paciente tiene, ¿no? Perfecto, entonces. Eso sería entonces en cuanto a la hormona de crecimiento. Vamos a empezar a estudiar ahora un órgano nuevo, ¿ah? Que son las glándulas tiroides, ¿no es cierto? Y que tenemos que estudiar las hormonas tiroides. Y de paso acá les voy a enseñar la enfermedad que yo tengo. Les voy a enseñar mi enfermedad. Que bueno, obviamente caso clínico siempre. Entonces, vamos a comenzar a estudiar, así como ya, entonces de adenohipófisis ya estudiamos la prolactina, ya estudiamos la hormona de crecimiento. Vamos a estudiar ahora las hormonas tiroides. Como yo ya les había adelantado cuando vimos generalidades, dijimos que eran hormonas aminas. ¿Qué significaba eso? Que se sintetizaban a partir del aminoácido tirosina. Por eso se llamaban aminas. Además de la tirosina, yo les dije que íbamos a necesitar yodo, ¿no? Tirosina más yodo. Y esto va a ocurrir en las células. Cualquier cosa puse acá, corrijan, por favor. La síntesis de hormonas tiroides, corrijan, va a ocurrir en la glándula tiroides, que ya lo vamos a estudiar. Fíjense, cualquier cosa puse. Las hormonas tiroides se sintetizan en la adenohipófisis, puse ahí, ¿no? Se ve que estaba pensando en otra cosa, ¿no? Las hormonas tiroides se sintetizan, obviamente, en la glándula tiroides, así que por favor corrijan eso. Entonces, vamos a repasar nuevamente el eje hipotálamo, hipófisis, y acá sí tenemos órgano blanco, así que lo vamos a repasar. Como yo les dije hace un rato, si ustedes saben el eje, si ustedes saben las funciones normales de la hormona, la enfermedad es fácil de saber, porque son esas mismas funciones o en exceso o me falta. Y el eje lo mismo. Si se altera una de las hormonas del eje, se alteran las demás. Así que empecemos primero con lo normal. Acá recuerden que sí tenemos órgano blanco, así que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver entonces nuestro eje entre el hipotálamo, las células tirotrofas de la adenohipófisis, células tirotrofas de la adenohipófisis, y como les dije acá, sí teníamos órgano blanco, estoy hablando de la glándula tiroides, ¿ah? Así que tenemos que hablar del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Qué manera de preguntar este tema en los orales del profe? Todo lo que es endócrino, todos los ejes, preguntó un montón, así que siempre tengan en claro bien, aunque ya sea un esquemita o ya sea que le tengan que explicar de manera oral, tengan en cuenta eso. Entonces, empecemos a estudiar este eje. Recuerden entonces que el hipotálamo, la hormona que tenía que liberar era la TRH. Recuerden que TRH significaba hormona liberadora de tirotrofina, o también llamada tiroliberina. Dijimos que la TRH, su mecanismo de acción era al unirse a receptores asociados a proteína G3. Así que, ¿dónde están estos receptores? En las células tirotrofas de la adenohipófisis. Así que la TRH estimula a las células tirotrofas de la adenohipófisis para que secreten una nueva hormona. Esa hormona, recuerden que es la TSH, o también llamada tirotrofina. La tirotrofina, habíamos dicho que su mecanismo de acción era al unirse a receptores asociados a proteína GS. En un rato, de todas maneras, vamos a estudiar a la TSH porque tiene como muchas funciones en la glándula tiroides. Esta TSH entonces se va a unir a estos receptores asociados a proteína GS que están ubicados en las células foliculares. Vamos a estudiar en los folículos tiroides de esta glándula tiroides. Así que
La TSH me va a estimular a la glándula tiroides para que sintetice dos hormonas. Estas dos hormonas son la T3 y la T4. ¿Ah? T3 y T4. Recuerden, yo ya les había dicho que las hormonas tiroides actúan sobre un receptor intracelular nuclear. Dijimos ya que ese era su mecanismo de acción y ahora lo vamos a estudiar un poco mejor. Finalmente, tenemos que hablar del feedback acá. De las dos hormonas que tenemos acá, T3 y T4, la T3 es la que va a hacer el feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Como la hormona liberada por el órgano blanco es la que está haciendo el feedback negativo, a esto le vamos a llamar feedback negativo largo. ¿Ah? Y eso entonces es lo que vamos a tener en nuestro eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Tá? Vuelvo a repetir entonces, el hipotálamo libera hormona liberadora de tirotrofina o tiroliberina o TRH, la cual estimula a las células tirotrofas de la adenohipófisis para que secreten TSH. La TSH viaja por sangre hasta la glándula tiroides y estimula a la tiroides para que secrete T3 y T4. La T3 es la que hace el feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo para mantener la homeostasis, o sea, para mantener la cantidad de hormonas normales en el organismo. Recuerden que este feedback negativo es feedback negativo largo. ¿No? Así que ahí tenemos todo el eje que teníamos que saber. En un rato, cuando les hable de las patologías, les voy a volver a recordar esto, porque cuando veamos hipo o hipertiroidismo hay muchos tipos y hay que diferenciarlos bien en la sangre, sobre todo, con los análisis de sangre. ¿No? Así que ya vamos a volver a repasar este eje. Perfecto, entonces. Vamos a ver en nuestro pizarrón lo que yo les decía. Fíjense acá. Entonces, por favor, como les dije hace un rato, corrijan acá. ¿Vieron donde dice dónde se sintetizan las hormonas tiroides? Obviamente en la glándula tiroides, ¿no es cierto? Y después hay otra cosa que quiero que corrijan, porque el año pasado yo les explicaba, ven acá, el eje a los chicos, acá está el eje que charlamos hace un ratito. ¿Está? Acá está el eje entonces que charlamos hace un ratito. Bueno, este mismo eje el año pasado los chicos le explicaban al profe, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿ven? TRH, TSH, T3 y T4. La T3 hace feedback negativo, hipófisis e hipotálamo. Y después los chicos le decían al profe, como yo les enseñé, ¿no es cierto? La TSH hace también feedback negativo hipotálamo, por lo tanto, eso es un feedback negativo corto. Eso le explicaban los chicos al profe. Y el profe le decía, no. La TSH no hace feedback negativo corto. Eso es lo que dijo el profe. Varios chicos le dijeron, no desaprobó ninguno por este tema, pero a varios chicos que les tocó explicar el eje, cuando explicaban el feedback negativo corto, el profe les decía que no. Esto pasó ahora en diciembre, que no, que él dijo en clase que no había este feedback, ¿tá? Así que solo existe el feedback negativo largo en hipófisis, o sea, desde T3 a hipófisis y a hipotálamo. No existe ni el feedback corto ni el ultra corto. ¿Tá? Así que les aclaro por las dudas, porque yo lo enseñaba así y el profe aclaró que no. Y sobre todo a los chicos que revieron los orales, a todos les corregía. No, no hay feedback corto, les decía. Así que, por favor, eso fue lo que expliqué el año pasado, corríjanlo, porque a varios chicos en el oral el profe les dijo que solo hay feedback largo. Así que aclaremos eso por las dudas, para que no metan la pata. ¿Ah? Bueno, justo ahí Thais preguntó si la TSH no hace feedback negativo en hipotálamo. Bueno, justamente yo pienso que sí, pero el profe dijo que no hace. ¿Tá? Así que tachen eso, por favor, porque es lo que considera el profe. Para mí que hace el largo y el corto, pero no, el profe dice que no. Y el ultra corto sí. Dijimos que la única hormona que hacía feedback ultra corto era la hormona de crecimiento. Era la única, o sea, la GH, RH era la que se hacía feedback a sí misma, digamos. ¿Ah? Así que justo ahí respondí la pregunta de Thais. ¿Ah? Tachen eso, por favor. Solo feedback largo, para que no, el profe no se enoje.
Perfecto, entonces. Buenísimo. Estamos entonces, corrigieron eso, borren ya, porque el profe en diciembre fue como, no hace feedback corto, no. A varios que les tocó le dijo que no, así que no, solo feedback largo. Entonces hasta ahora, recordemos, la prolactina, ¿recuerdan que la prolactina hacía feedback corto nomás? El largo no hay, porque el órgano blanco, que son las mamas, no secreta normal, así que la prolactina solo hacía feedback corto, o sea, la propia prolactina, que era secretada por hipófisis, hacía feedback corto hipotálamo. Después estudiamos hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tenía los tres feedback, o sea, la IGF-1 hacía feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. La hormona de crecimiento hacía feedback corto a hipotálamo y la GHRH hacía feedback ultra corto a hipotálamo. Y ahora, eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, solo hay feedback largo. Es decir, de la T3, esa fue otra pregunta de examen. Cuando ustedes le expliquen al profe en el oral, no le digan, las hormonas tiroides hacen feedback negativo a hipófisis y hipotálamo, porque le va a preguntar, ¿cuál de las dos hormonas? ¿La T3 o la T4? La T3. ¿Por qué la T3 le va a decir? ¿Por qué no la T4? Ya les cuento. ¿Ah? ¿Por qué la T3 y no la T4? La T3 es la que hace feedback negativo. Y como ya corregimos recién, feedback ultra corto, feedback corto no hay. El profe dijo que no, como a varios chicos les aclaro. Perfecto, entonces. A ver. Perfecto. Antes de continuar hablando de las hormonas tiroides, yo le dije, la TSH estimula la glándula tiroides. Bueno, hablemos un poquito más acerca de la glándula tiroides, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico, para, bueno, conocerla un poquito más. La glándula tiroides, entonces, podemos decir que es un órgano macizo y único, y generalmente tiene forma de letra H, es decir, tiene esta forma, ¿no es cierto? Tiene un peso aproximado, o sea, si marcamos en el dibujo que les hice, generalmente tiene, vamos a marcar acá, generalmente tiene esta forma, ¿tá? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no tiene este tercer lóbulo, que por las dudas les cuento, ¿tá? Generalmente tiene dos lóbulos nomás. Bueno, su peso es de 15 a 20 gramos, está ubicada en el cuello, o sea, en esta zona, delante de la tráquea. Al examen físico no se tiene que palpar, así que si ustedes palpan la tiroides de una persona es porque ya tiene algún problema, o hipo o hipertiroidismo. Si no, la tiroides no se palpa. ¿Cómo podemos palpar a la glándula tiroides en el cuello? El médico se tiene que colocar detrás del paciente. O sea, imagínense, yo estoy sentada acá en la silla, el médico se coloca atrás mío y pone sus manos de esta manera sobre mí. Imagínense el médico atrás mío y pone así justo las manos. Pone así las manos para palpar los dos lóbulos de la tiroides y me pide que yo trague saliva. Entonces, al tragar saliva, se siente o no a la glándula tiroides. Si la tiroides no se palpa, está todo bien. Ahora, si se palpa la glándula tiroides entera o se detecta alguna dureza, algún nódulo, algo está pasando ahí. Por ejemplo, si ustedes a simple vista, fíjense que no se nota mi tiroides, porque no tengo, ya vamos a estudiar bocio, ¿no es cierto? No tengo, fíjense, aumento del tamaño de la glándula tiroides. Pero si ustedes me palpan, se siente acá, se siente mi lóbulo derecho, porque tengo hipotiroidismo. Estoy medicada, pero igual, yo antes tenía un nódulo, tenía una zona dura, que el médico me la controlaba porque no quería que se convierta en cáncer de tiroides, ¿no es cierto? Porque el cáncer de tiroides es jodido. Pero ahora desapareció, o sea que estoy re bien medicada, no pasó nada. Pero bueno, es por lo que hay que controlarse, ¿no es cierto? Así que la tiroides no se palpa. Eso es lo normal. A la macroscopía, es decir, a simple vista, como les dije recién, vamos a ver que la glándula tiroides está formada por dos lóbulos, es decir, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, unidos como por un puente, ven acá, como por un istmo. Así que tenemos acá lóbulo. Si el paciente está de frente a ustedes, este sería el lóbulo derecho, este el izquierdo, y acá, este pequeño puente que los une sería el istmo. Eso es lo que tienen la mayoría de los pacientes. Algunas personas pueden llegar a tener un tercer lóbulo,
que se llama pirámide de Laluet. Recuerden que la tiroides nace del conducto tirogloso. Entonces, ese tercer lóbulo, que es la pirámide de Laluet, puede ser que sea ese esbozo del conducto tirogloso que todavía permanece, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas no tienen ese tercer lóbulo. Aunque si lo tienen, no pasa nada, está bien. Eso a nivel macroscópico. A nivel microscópico, como dijimos que es un órgano macizo, lo tenemos que empezar a estudiar de afuera hacia adentro. Afuera de todo vamos a encontrar una cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Esa cápsula me va a enviar tabiques hacia el interior del órgano que lo hace parar en pseudolobulillos o lobulillos interconectados, que eso sería el estroma. Esos tabiques de tejido conectivo denso no modelado que envió la cápsula. Entonces, fíjense, si ustedes miran acá, esto es mi dibujo, si ustedes miraban a nivel histológico, fíjense que estas líneas de color verde que yo dibujo acá vendrían a ser los tabiques, ¿no es cierto? Las dibujé verde, pero ya saben que se ven de color rosado claro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que entre estos tabiques de tejido conectivo denso no modelado que yo dibujé, se ven grupitos de células, ven acá de color rojo. Estas son las células C o parafoliculares, que se encuentran en los tabiques. Estas células C o parafoliculares secretan calcitonina. Que si ustedes lo piensan, la calcitonina es una hormona tiroidea, porque es secretada por la glándula tiroides, pero parece como un extraterrestre acá en la tiroides. ¿Por qué? Porque no tiene la misma función que la T3 y la T4. La calcitonina la tenemos que estudiar en el último tema, que mañana ya lo vamos a ver, que es el metabolismo fosfocálcico. Regula los niveles de calcio en la sangre. Nada que ver con esto. Pero bueno, por eso, generalmente cuando nosotros nos referimos a hormonas tiroideas, nos referimos a T3 y T4, nada más. Si no decimos calcitonina, ¿verdad? Pero recuerden, también se sintetiza en la tiroides. Por favor, no se confundan las células C o parafoliculares que están en la tiroides y secretan calcitonina con las glándulas paratiroides que secretan TSH, paratormona. Cuidado con eso, pero bueno. La calcitonina es como un extraterrestre acá en la tiroides porque hace nada, no realiza las mismas funciones que la T3 y la T4. Pero bueno, para que recuerden. Cuando mañana comencemos a hablar de metabolismo fosfocálcico, les vuelvo a recordar esto de las células C o parafoliculares. Y finalmente vamos a tener al parénquima. El parénquima está formado por folículos tiroides, que son estas estructuras que tienen forma de pelotitas. Fíjense, tienen forma esférica, acá está el corte, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una pelotita, la cortan así y ven esto, esta luz que tiene en el centro y las células. Así que tienen forma esférica, tienen un diámetro de 0,3 nanómetros y están formadas por células foliculares que son cúbicas. Así que tienen un epitelio cúbico simple. En contacto con la luz hay un líquido de color acidófilo en su interior que se llama coloide. ¿Qué es lo que contiene este coloide? Este coloide contiene una proteína, que ya vamos a ver, que es sintetizada por las células foliculares. La proteína se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina o TG es sintetizada por las células foliculares y se almacena ahí en el coloide, en la luz, ¿verdad? En esta sustancia. Esta tiroglobulina está formada por 70 aminoácidos y todos son tirosina, ¿verdad? Y a partir de esta tiroglobulina es donde se sintetizan las hormonas tiroides, que ya vamos a ver enseguida cómo es la síntesis. Así que acá en este dibujo microscópico vemos el parénquima, que son los folículos tiroides, vemos el coloide, los tabiques y las células C o parafoliculares. Así que, ahora sí, ya conocemos el eje más o menos, ya conocemos la estructura macro y microscópica de la tiroides. Por lo tanto, vamos a pasar a estudiar la síntesis de hormonas tiroides. Como yo les dije hace un rato, para sintetizar hormonas tiroides necesito tirosina. ¿Dónde está la tirosina? Les dije recién, acá, ¿ven? En la tiroglobulina. Tiene 70 aminoácidos y todos son tirosina. Así que no es una proteína, básicamente es un péptido, ¿no?
tiene 70 aminoácidos, llega a 100, todos son tirosina, pero a eso necesito agregarle yodo. Así que la síntesis de hormona tiroides ocurre a partir de tirosina y de yodo, ¿tá? Y va a ocurrir en los folículos tiroides. Una parte va a ocurrir dentro del folículo y otra parte ya vamos a ver qué ocurre en el coloide. Para eso, primero necesito incorporar yodo, ¿tá? El yodo lo tengo que incorporar con los alimentos. Así que vamos a tener que comer yodo y ese yodo lo vamos a absorber a sangre y ahí las células foliculares se van a encargar de captar ese yodo, ¿tá? Así que, ¿cuál es el requerimiento diario de yodo que necesitamos? O sea, cantidad mínima de yodo que necesitamos para no tener ninguna patología. Necesitamos entre 100 a 150 microgramos por día, por año, 100 a 150 microgramos por día, o lo que es lo mismo, en una semana vamos a necesitar 1 miligramo. Como el año tiene 48 semanas, necesitamos 48, 50 miligramos al año. Es todo lo mismo. 100 a 150 microgramos por día, o 1 miligramo por semana, o 50 miligramos al año. Ustedes van a decir, bueno, hoy como 50 miligramos y listo, ya estoy para todo el año. No, vamos a ver que si yo consumo demasiado yodo, todo ese yodo no se va a almacenar en la tiroides. O sea que, aunque yo coma cierta cantidad de yodo todos los días, va a estar todo bien. Para asegurarnos de que sí o sí comamos yodo todos los días, por ejemplo, por ley, la sal de mesa ya tiene yodo. No estoy diciendo que la sal de las salinas tiene yodo. En las fábricas se le agrega yodo. ¿Tá? Cada 900.000 partículas de sal se le agrega una de yodo, para que tengan una idea. Así que si yo le pongo sal a las comidas, estoy consumiendo yodo. Si el paciente no puede comer sal por alguna enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, vienen las sales con poco cloruro de sodio y tienen yodo también. O si no, el paciente tendrá que consumir alimentos que tengan yodo, como por ejemplo los peces de mar, los mariscos, la leche, el queso, el huevo, los tubérculos, por ejemplo la papa, la batata, la mandioca, ¿está? Así que con consumir esos alimentos, fíjense, no necesito mucha cantidad de yodo. Así que, vamos a hacer lo siguiente. Está todo escrito ahí. Pero yo todo lo que les voy a ir explicando lo vamos a ir dibujando. Vamos a ver la captación de yodo, vamos a ver luego la síntesis de hormonas tiroides y luego cómo esas hormonas tiroides se liberan a sangre. ¿Tá? Todo en un dibujo, pero igual no se preocupen, que lo tienen escrito ahí en el pizarrón. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro pizarrón y vamos a dibujar todo esto. Entonces, el tema es así. Vamos a suponer que esto que yo voy a dibujar es la célula folicular, ¿no es cierto? Supongamos entonces que esta es mi célula folicular, la célula cúbica de mi folículo tiroideo. Vamos a suponer que de este lado está el coloide, o sea que acá está la luz del folículo tiroideo, acá está el coloide. Y de este lado, la luz del folículo o el coloide, recuerden que era este líquido de color acidófilo, y de este otro lado está la sangre, el vaso sanguíneo, los capilares sanguíneos que están irrigando a la glándula. Recuerden, todos los órganos endocrinos tienen capilares fenestrados, eso siempre recuérdenlo, pero vamos a poner sangre acá. Entonces, piensen que yo necesito yodo acá. El yodo lo tengo que comer y lo tengo que captar desde la sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el yodo? Lo vamos a tener que transportar desde la sangre hacia el coloide. Acá vamos a sintetizar hormonas tiroides y las vamos a almacenar. Y después, cuando llegue el estímulo necesario, vamos a tener que liberar estas hormonas tiroides que van a estar acá, al revés, hacia la sangre. Todo eso podemos hacer en este dibujo. Comencemos primero con la captación de yodo. Entonces, yo comí sal o comí algún alimento que contenía yodo, el yodo se absorbió en mis intestinos, ¿no es cierto?, hacia la sangre y aparece acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese yodo?
Ese yodo es yodo, es un anión yodo, es un yodo con carga negativa. Ese yodo va a ingresar a la célula folicular a través de un transportador llamado NIS. ¿Está? ¿Qué significa NIS? Significa cotransportador sodio-yodo. La S, recuerden que significa SYMPORT. Recuerden que cotransporte o SYMPORT es lo mismo, ¿no es cierto? Así que este es un transporte activo secundario de tipo cotransporte. Es un cotransportador sodio-yodo, más conocido como NIS. La proteína le decimos NIS. ¿Qué significa eso? Cotransportador sodio-yodo. Así que, como pueden ver, ya ingresó el yodo hacia la célula folicular. Ahora necesitamos que este yodo vaya hacia el coloide. Y va a poder salir este yodo hacia el coloide mediante una proteína llamada pendrina. Mediante una proteína llamada pendrina, que la sigla que podemos utilizar es pendrina. Y de esa manera, fíjense, el yodo ya lo tenemos dentro del coloide. Ahora podemos realizar entonces la síntesis de hormonas tiroides, que ya les voy a empezar a contar. Así que acá, en color celeste, entonces tenemos la captación de yodo. En el mismo dibujo vamos a hacer todo. Así que repasemos eso primero y después seguimos con la síntesis de hormonas tiroides. Entonces, como les dije, ¿cómo va a ser la captación de yodo desde la sangre? Fíjense lo que les conté recién. El anión yodo ingresa a la célula folicular por medio del cotransportador sodio-yodo, más conocido como NIS. Recuerden que es un transporte activo secundario de tipo cotransporte. Algunos libros todavía dicen bomba de yoduro. Bomba de yodo. No, no es una bomba, es un transporte secundario. El profe también lo llama así. Una vez que ya tenemos el yodo dentro de la célula, fíjense que el yodo sale hacia el coloide por medio de una proteína llamada pendrina. Y listo, ya tenemos la captación de yodo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sintetizar a las hormonas tiroides y esto va a ocurrir en el coloide, o sea, en la membrana apical de la célula folicular en contacto con la luz, en contacto con el coloide. El tema es el siguiente. Cuando ustedes le vayan a explicar al profe la síntesis de hormonas tiroides, sí o sí tienen que nombrar las 3 fases que tiene y ahí lo empiezan a explicar, con nombre y apellido de las fases. Las 3 fases de la síntesis de hormonas tiroides son la oxidación del yodo, si le quieren decir oxidación, está bien, oxidación del yodo. La segunda fase le pueden llamar yodación de la tiroglobulina o también llamada organificación del yodo, como ustedes quieran. Y la tercera fase es el acoplamiento de las tiroglobulinas. Lo tenemos acá, así que no se preocupen, ahora lo vamos a explicar. Oxidación del yodo. Si le quieren decir oxidación, todo bien. Organificación del yodo o yodación de la tiroglobulina es lo mismo. Yo le digo organificación generalmente. Oxidación, organificación y acoplamiento. Es lo que yo les digo. Pero bueno, así que vamos a ir explicándolo en nuestro esquemita y después lo repasamos. Entonces, como pueden ver, ya tengo el yodo dentro de mi coloide y acá está lo más importante. Yo les había dicho que la proteína tiroglobulina también está acá, en la luz, ¿no es cierto?, del coloide. Antes de seguir, les recuerdo, la tiroglobulina, como en realidad es un péptido de 70 aminoácidos, es sintetizado por la célula folicular. Así que imagínense que acá tenemos, imagínense, el retículo endoplásmico rugoso. Ese retículo endoplásmico rugoso sintetiza, ¿no es cierto?, como cualquier retículo, tiroglobulina. Y la tiroglobulina luego por exocitosis es liberada acá al coloide. O sea que imagínense ustedes que acá ya tengo tiroglobulina esperando que se realice la síntesis, ¿no es cierto?, de hormonas tiroides. Así que solo para recordar, esto se sintetiza acá y luego se libera del coloide y ahí está esperando. Así que vamos a empezar entonces con la primera fase, que es la oxidación del yodo. Para que el yodo se pueda unir a la tiroglobulina necesitamos oxidarlo. De su estado reducido, necesitamos pasarlo a su estado oxidado, es decir, al catión yodo. ¿Quién se va a encargar de hacer esto? La enzima
que se va a encargar de hacer esto es la, ojo con esto, en segunda era, esto significaba trombopoyetina, ¿no es cierto? La trombopoyetina era la hormona que estimulaba la síntesis de plaquetas. Acá significa otra cosa, cuidado con esto. Acá significa tiroperoxidasa. ¿verdad? Esta enzima van a ver que es la encargada de producir las 3 fases de la síntesis de hormonas tiroides. Entonces, la tiroperoxidasa está ubicada acá, en la membrana apical de esta célula, en contacto con el coloide. Así que la tiroperoxidasa convierte al anión yodo en cation yodo, o sea, el yodo reducido y lo convierte en yodo oxidado. Ustedes ya saben por bioquímica que ¿por qué se llaman peroxidasas? Las peroxidasas, ¿por qué se llaman así? Porque utilizan peróxido de hidrógeno para producir esta oxidación. Entonces, la tiroperoxidasa, ¿de dónde toma el oxígeno para oxidar el yodo? Recuerden que lo va a tomar del peróxido de hidrógeno. Recuerden que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, H2O2. Entonces, la tiroperoxidasa le saca un oxígeno al peróxido de hidrógeno y se lo da a este yodo y lo convierte en yodo oxidado. Como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno perdió un oxígeno, queda simplemente como agua. Así que, yodo reducido más peróxido de hidrógeno por esta tiroperoxidasa se convierte en yodo oxidado y agua. ¿Está? Y con eso entonces terminamos el primer paso de nuestra síntesis, que recuerden que es otro color. Vamos a ponerle paso 1, que como les dije es la oxidación del yodo, a cargo de la tiroperoxidasa. Perfecto, entonces. La tiroperoxidasa convierte al yodo reducido en oxidado. ¿De dónde saca el oxígeno para oxidar este yodo? Se lo saca al agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, la cual al perder ese oxígeno se transforma en agua. ¿Está? Perfecto. Ahora, una vez que ya tenemos este yodo oxidado, necesito unirlo con la tiroglobulina, que ya tenemos acá en el coloide, ya tenemos acá en la luz. Entonces vamos a recurrir al segundo paso, que es la oxidación, perdón, la yodación de la tiroglobulina, o sea, le agrego yodo a la tiroglobulina, o también llamado organificación del yodo, o sea, el yodo pasa a formar parte de una proteína. Esto va a estar a cargo también de la tiroperoxidasa. ¿Ah? Esta enzima va a realizar los tres pasos. Entonces, de vuelta, va a estar a cargo de la tiroperoxidasa. Entonces, el tema es así. Si yo a un aminoácido tirosina le agrego un yodo, se transforma en monoyodo, significa un yodo tironina. ¿Ah? Ya les muestro. ¿Ah? Entonces, si yo el yodo le agrego a un aminoácido tirosina, que es el que tiene la tiroglobulina, se convierte en monoyodo tironina. En cambio, si a ese aminoácido tirosina yo les agrego 2 yodos, adivinen cómo se llama. Diyodo tironina. Entonces, ¿cuál es la simplificación de eso? Monoyodo tironina también se conoce como MIT. ¿Ah? Se forma entonces el MIT, monoyodo tironina. Pero vamos a ponerlo en color. Acá lo hago resumido, pero ya les muestro la reacción. Monoyodo tironina. En cambio, si yo el yodo se lo agrego si le agrego 2 yodos al aminoácido tirosina, se forma una diyodotironina, más conocida como MIT. Se van a formar aproximadamente unas 30 MIT y unas 40 DIT. Recuerden, la tiroglobulina tiene 70 aminoácidos tirosina, a los 70 le tengo que agregar yodo. Más o menos a 30 aminoácidos tirosina le agrego un yodo nomás. Se forman 30 MITs. A 40 aminoácidos tirosina le agrego 2 yodos. Se forman 40 DITs. ¿tá? Y con eso entonces finaliza la segunda fase de la síntesis de hormonas tiroides, que es la yodación de la tiroglobulina, o también llamada organificación del yodo. El yodo ya no va a estar suelto por ahí, ya va a estar formando parte de esta proteína. Básicamente a esta tiroglobulina que tiene 70 aminoácidos, a los 70 le tengo que agregar yodo. Recuerden, porque me preguntaron el otro día, ¿solamente hay 70 aminoácidos acá? No,
cada tiroglobulina tiene 70 aminoácidos. Obvio que hay muchas tiroglobulinas acá. Yo les estoy contando que pasa en una. Así que repasemos hasta ahí, porque los nombres se tienen que acordar. No le pueden decir al profe MIT y DIT. No, tienen que decir el nombre correcto, completo. ¿Ah? Entonces, a ver, vamos a repasar esa parte. Fíjense, ya estudiamos la primera fase, ¿ven? La primera fase que es la oxidación del yodo, como les dije. Esta reacción es catalizada por la enzima tiroperoxidasa o TPO, la cual utiliza peróxido de hidrógeno para oxidar al yodo, que es lo que habíamos dicho. Entonces la tiroperoxidasa le quita un oxígeno al peróxido de hidrógeno, se lo da al anión yodo, y ahí el anión yodo se convierte en catión yodo, y el peróxido de hidrógeno se convierte en agua. Otra sustancia que se puede llegar a formar que no sea catión yodo es el ácido hipoyodoso. Eso pasa si en vez de un oxígeno le doy un oxígeno y un hidrógeno. Puede pasar también, así que, pero cualquiera de los dos es lo mismo. Catión yodo o ácido hipoyodoso, cualquiera de los dos me van a servir para la fase que sigue. ¿Tá? Si le dicen catión yodo al profe, con eso ya está bien. Pero les digo, por si llegan a leer el otro nombre, también me sirve para la segunda etapa. La segunda etapa dijimos que era la organificación del yodo o la yodación de la tiroglobulina, que también es catalizada por la misma enzima, por la tiroperoxidasa. ¿Qué es lo que hace la tiroperoxidasa? Le agrega 1 o 2 átomos de yodo oxidado a la tiroglobulina, a cada aminoácido de la tiroglobulina, y se forman 30 MIT y 40 DIT. Es decir, si al aminoácido tirosina, si a cada aminoácido tirosina yo le agrego un átomo de yodo, por medio de la tiroperoxidasa, se forma la 3-monoyodotironina. ¿Qué significa el número 3? Que el yodo está en la posición 3 de ese aminoácido, ¿no? En la posición se refiere a la posición bioquímica. En cambio, si a ese aminoácido tirosina yo le agrego un yodo, primero se convierte, ¿no es cierto?, en MIT, pero si le agrego otro yodo más a ese MIT, se convierte en DIT, es decir, 3,5-diyodotironina o DIT. ¿Ah? Entonces, cada tiroglobulina tiene 70 aminoácidos. De esos 70 aminoácidos tirosina, hay 30 aminoácidos que tienen un yodo. Hay 40 aminoácidos que tienen 2 yodos cada uno, obviamente. ¿Sí? Tengo 30 MIT y 40 DIT. Con eso entonces finaliza la segunda fase, que es la organificación. ¿No? Me estaría quedando en la última fase, que es el acoplamiento. Es fácil. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a unir los DIT con los MIT. Eso es lo que voy a hacer. Fíjense qué sencillo. Si yo uno, vamos a decirlo sin estos nombres, si yo uno una molécula que tiene un yodo y otra molécula que tiene 2 yodos, ¿qué se forma? Una molécula con 3 yodos. Entonces, si yo uno un MIT, una monoyodotironina con una diyodotironina, diyodo, monoyodo, se forma T3, es decir, una triyodotironina. ¿Tá? Se forma en realidad la 3,5,3' triyodotironina. Ahora, si yo uno un DIT con un DIT, es decir, una molécula que tiene 2 yodos, diyodotironina, con otra molécula que tiene 2 yodos, diyodotironina, se forma una molécula con 4 yodos, una tetrayodotironina, más conocida como tiroxina con X. ¿Está? En realidad, la sustancia, el nombre correcto es decir 3,5 tetrayodotironina, o también llamada tiroxina. El nombre viene justamente de cuántos yodos tiene esa molécula. ¿Ah? Así que, por ahí los nombres, lo más complicado, digamos, pero... Entonces, ¿en qué consiste el acoplamiento? Fíjense que esto también va a ser catalizado por la enzima tiroperoxidasa. Así que, como pueden ver, la TPO cataliza todas las reacciones, las 3 fases. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esto es lo que les quería contar. Bueno, acá está lo que les decía y ya les muestro cómo va a ser este acoplamiento. ¿Tá? Entonces, si yo uno una monoyodotironina con una diyodotironina, por medio de la tiroperoxidasa se va a formar. Recuerden, esta MIT tenía un yodo, ¿se acuerdan? En posición 3. ¿Está? Esta DIT tenía un yodo en posición 3
que no le puedo poner el mismo nombre que este 3, por eso se le pone 3'. Y tenía un yodo en posición 5. Así que ahí están los 3 yodos en las diferentes posiciones. 2 de estas moléculas tienen yodo en posición 3. Yo no puedo poner 3'. Por eso se le pone un nombre diferente. Este es un 3 y este es un 3'. Pasaba lo mismo que cuando vimos electrocardiograma, ¿se acuerdan? Así que se forma la 3,5, 3', triiodotironina, más conocida como T3. Ahora, si se unen dos DIT, es decir, una 3,5 diiodotironina con otra 3,5 diiodotironina, fíjense, tengo de esta DIT un yodo en posición 3 y otro en posición 5. Y esta también tiene lo mismo. No le puedo poner el mismo nombre, por eso pongo 3' y 5', para diferenciar de los dos primeros. Se forma entonces una molécula con 4 átomos de yodo, que es la 3,5, 3', 5' tetraiodotironina, más conocida como tiroxina. Por favor, no confundan. Tenemos la tiroxina con S, es el aminoácido. La tiroxina con X es la T4. ¿Ah? 3,5, 3', 5', tetraiodotironina o tiroxina, o más conocida como T4. ¿Saben cuál es el problema? En realidad no es un problema, sino algo que hay que saber. Esas MIT y esas DIT que se tienen que unir están en una molécula de tiroglobulina. Entonces yo quiero que se imaginen, siempre esto usando como ejemplo, yo quiero que se imaginen, yo quiero formar una T3. ¿Cuál es el problema? Que tengo una MIT acá y una DIT acá. Una MIT está acá y una DIT está acá. No se van a soltar para unirse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Plegar. Imagínense, acá tengo una MIT y acá una DIT, y las quiero unir para formar T3. La tiroglobulina se va a plegar y ahí la tiroperoxidasa la une. Se forma T3. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo un DIT acá y otro DIT acá, y las quiero unir. ¿Qué voy a hacer ahora? Se va a volver a plegar la tiroglobulina y ahí la tiroperoxidasa une. Es como que yo vaya doblando esto y vaya brochando. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo la tiroglobulina? En ningún momento los MIT y los DIT se van a soltar. Todo va a estar pasando en esa proteína. Así que la tiroglobulina se va a ir plegando para que se vayan uniendo sus MIT con sus DIT o sus DIT con sus DIT. ¿Tá? Y se forma T3 y se forma T4. T3 y T4 van a seguir unidos a la tiroglobulina. Quiero que piensen por qué. Yo les había contado que T3 y T4 son liposolubles. ¿Qué pasaría si yo dejo T3 y T4 sueltas por ahí? Como son liposolubles, se van a escapar de la célula y no se van a almacenar. En cambio, al estar unidas a la tiroglobulina, se almacenan por mucho tiempo. Es por eso que estas hormonas se pueden almacenar por 3 a 6 meses más o menos, ¿no? Que creo que lo puse ahí, si no lo vamos a anotar. Así que, fíjense que les estaba diciendo, la tiroglobulina se va plegando en múltiples ocasiones para que se puedan unir MIT con DIT o DIT con DIT, como les estuve contando, y de esta manera se sintetizan moléculas de T3 y T4 unidas a la tiroglobulina, y esto es pregunta de examen, ¿está? ¿De qué manera se almacenan T3 y T4? Opción A, como MIT y como DIT. Opción B, libres dentro del coloide. Opción C, unidas a la tiroglobulina. Opción D, simplemente se liberan a sangre. ¿Ah? La opción correcta es que se almacenan en el coloide unidas a la tiroglobulina. Si no, si estuvieran libres no se podrían almacenar. Sería como la aldosterona, ¿se acuerdan? Que la aldosterona es una hormona esteroide, así que al ser liposoluble se sintetiza y ya sale de la célula. Entonces, al estar unidas a la tiroglobulina, se pueden almacenar por 3 a 6 meses más o menos. Y esto es como lo más importante, ¿no? Así que vamos a terminar nuestro esquemita que estábamos haciendo. Habíamos terminado, entonces, ¿se acuerdan en el dibujito? Con la formación de MIT y de DIT. Así que, finalmente, estos MIT y estos DIT se van a unir y me van a formar T3 y T4. Recuerden entonces que si tengo MIT más DIT, me va a dar T3. Y si se unen DIT más DIT, se va a formar T4. Tanto T3 como T4, recuerden que van a estar unidas a la tiroglobulina.
acá vamos a escribir mejor, ¿tá? Unidas a la tiroglobulina, en ningún momento las vamos a encontrar sueltas, ¿tá? Así que con eso, recuerden que esta reacción también es catalizada por la tiroperoxidasa, así que esta sería la última etapa de la síntesis, que es la acoplamiento, ¿tá? Se va plegando la tiroglobulina y se van uniendo estas MIT y estas DIT para formar T3 y T4. Siempre se forma mucho más cantidad de T4 que de T3. Y vamos a ver en un rato que también se va a liberar más T4 que T3. ¿tá? Esperen que voy a agrandar un poquito mi célula porque me quedó cortita. Y ahí vamos a seguir con la última parte. Perfecto, entonces. Así que esta T3 y esta T4, que estamos viendo acá, se van a almacenar en el coloide unidas a la tiroglobulina hasta que llegue el estímulo necesario para que se produzca su liberación. ¿Cuál va a ser este estímulo? Enseguida vamos a ver qué es la TSH, ¿no es cierto? La TSH, entonces recuerden que es la hormona liberada por la adenohipófisis que me va a estimular acá y ya vamos a ver las funciones que va a tener. A ver, preguntitas. Ahí pregunta si se forma y se libera. Se forma y se libera más de 4, exactamente. Vamos a ver. Ahora vamos a ver los porcentajes y todo, no se preocupen. Siempre se sintetiza. Piensen, ya había más DIT que MIT, ¿se acuerdan? Había 40 DIT y había 30 MIT. O sea que ya hay más moléculas que tienen 2 iodos, que se van a unir más entre sí. Así que se sintetiza siempre más T4 que T3. Se libera sangre, ya vamos a ver enseguida, más T4 que T3. De hecho, se libera sangre un 93% de T4 y solo un 7% de T3. ¿tá? No importa, ya lo vamos a estudiar, pero básicamente es eso. ¿tá? Así que, ¿qué hora es? Vamos a hacer un recreo, entonces son las 4. Vamos a hacer un pequeño recreo, 10 minutitos de recreo, y en un rato seguimos ya hicimos captación de yodo, ya hicimos síntesis de hormonas tiroides. Nos falta liberarlas a sangre, bueno, ver el resto de todos sus mecanismos. ¿tá?